En ese momento, vale, no es muy práctico o muy cómodo ponerse a ordenar todo, porque eso puede hacer que pierdas un poco la inspiración, el flujo de ese momento, ¿no? De si de repente estoy con el teclado y se me ocurre una idea, una melodía, pues en ese momento no voy a ponerme a nombrar la pista y ponerle pista de piano y ponerle el icono del piano y no sé qué. No ser tan meticuloso con eso. En ese momento es pues el momento de inspiración y tiene que ir todo rápido y dejarte llevar pues por lo que te está saliendo, ¿no? Eso es totalmente cierto y creo que eso está muy bien. No tenemos que frenar esa creatividad en ese momento. Pero después, cuando digamos esa parte más de inspiración, más súper creativa, ya ha pasado, digamos, y yo creo una idea y digo, vale, esta idea pues me gusta, la voy a desarrollar, voy a hacer una producción con esto, voy a llevar esta canción a su punto final. Ahí sí que me parece muy, muy importante el orden. Hola, damas y caballeros, mi nombre es David Huerga y soy vuestro anfitrión en el podcast de Falla con Éxito. Mi misión es la de traer gente de diversas áreas profesionales para que compartan sus experiencias, sus rutinas, sus tropiezos y sus herramientas, y de esta forma inspirarnos y llevarnos la vida a otro nivel. El invitado de hoy es alguien muy especial, ya que es uno de mis mejores amigos desde que era pequeño. Ex-DJ, emprendedor y productor musical, con millones de reproducciones en todos los temas que ha creado en la última década, siendo el tema Maleanta en el sello discográfico de Juan Magán, Will of Asere, el que destaca sobre todos, con más de 4 millones de reproducciones. Damas y caballeros, con todos vosotros, Bryce Sousa González, también conocido como Sete. Muy buenas, Juerga, ¿cómo estás? Tengo la suerte de conocerte desde hace mucho tiempo y esto implica que para preparar esta entrevista yo lo que hago es pienso un poco preguntas y pienso cómo la persona me va a responder y creo una conversación en mi mente entre un avatar de esa persona y yo. Uh-huh. Contigo tengo la suerte de conocerte mucho y lo que implica tirar de muchos recuerdos y muchas conversaciones para crear ese avatar y pensar cómo me vas a responder y cosas interesantes que pueda sacar. Y me ha venido un recuerdo que hacía años que no accedía, entre comillas, a él y me ha parecido muy interesante empezar por él. Y es, si no me equivoco, corrígeme, yo creo que era en mi 20º cumpleaños. Y celebré mi cumpleaños, hicimos una comida con mucha gente y a medianoche te me acercaste y me dijiste algo que hasta la fecha creo que nadie me ha dicho de la misma manera y me dijiste, admiro el trabajo que estás haciendo. Y bueno, supongo que obviamente iría por el tema del póker y que estaba jugando y estudiando mucho y de aquella no tenía nada visible ni nada parecido. A día de hoy tampoco creo que haya muchas cosas visibles a nivel de que me vaya bien o no, pero de aquella no lo tenía y, o sea, simplemente jugaba niveles bajos de póker, las mesas de póker, y estudiaba muchísimo. Y que alguien se me acercara, o sea, y siendo una amistad, y me dijera que admirabas mucho el trabajo y el esfuerzo, me hizo entender que tú estabas entendiendo mucho mejor que la media lo que yo estaba haciendo. Y eso implicó que, al saber que tú lo entendías de esta forma, yo empecé a entender más lo que tú hacías, que yo tampoco sabía que tú hacías. Yeah. Porque los dos trabajamos entre comillas, la oscuridad. Claro. Y lo primero que me gustaría que hablaras un poco es cómo entiendes o cómo te sientes cuando haces algo que poca gente entiende. Claro, o sea, me resulta curioso el recuerdo ese que compartes, pero sí es cierto y quizás por, como tú decías, un poco esa conexión o esa forma de entendernos mejor que quizás mucha otra gente no entendería de la misma forma. Y eso, respecto a tu pregunta, pues claro, se trata de hacer cosas, como puede ser en tu caso o en el mío, de cosas que la mayoría del tiempo la gente no ve, o sea, estás trabajando de una forma no expuesta al gran público, digamos, a la gente. La gente, si yo estoy aquí en el estudio haciendo una canción, estando con un artista, componiendo algo, la gente no lo ve. La gente solo ve últimamente el resultado final de se publica una canción, no conoces todo el proceso que hay detrás, ¿no? O sea, esa canción pudo haber llevado unas horas o pudo haber llevado meses. Entonces ese es un trabajo de muy a la sombra y bueno, ¿qué te voy a decir? Es decir, a veces la gente que más cercana o que sabe un poco más de ti, pues si lo valora y sabe eso, todo el trabajo que hay detrás, otra gente pues no lo valora tanto, es decir, y no es consciente simplemente de ese trabajo que hay detrás. Pero bueno,
no sé, yo no ni critico a la gente por entenderme más o menos, me parece que es eso, en cuanto a lo que es mi trabajo. A mí lo que no busco ser entendido en ese sentido de que la gente diga, uy, mira cuánto tiempo estuvo trabajando en esta canción o en este proyecto, sino que pues si hago una canción, una producción, lo que sea, que realmente el resultado final pues a la gente le gusta y diga, oye, pues esta canción que hizo Sete o que produjo Sete me gusta y ya está. Y no busco una valoración o una... Eso, que me valoren por si he trabajado mucho o poco, sino pues un resultado final. Creo que no se puede exigir a la gente un entendimiento total de lo que hace, ¿sabes? Sí que está bien, pues eso, que te puede reconfortar, pues que una vez tú termines un trabajo, pues que a la gente le guste y te digan, oye, este trabajo mola, a ti te va a reconfortar, por lo menos a mí. Y aunque no entiendan, pues esto me ha llevado 20 días o me ha llevado 5 horas. Sí, es curioso, como en todas las series en la vida siempre hay una parte visible y una parte oculta, y a pesar de lo que dices de que muchas veces aparece X persona ha producido este tema, los consumidores por lo general no somos conscientes ni siquiera de eso, y eso que se suele compartir o suele aparecer en este sello y se ignora eso y queda como el cantante es el que se lleva toda la repercusión mediática, ¿no? Hace poco estábamos hablando en el podcast con Dani Juncadella, que es piloto y tiene un equipo detrás increíble a nivel técnico y mecánico, y gran parte del mérito es de ese equipo, no solo de él, pero tampoco se ve, ¿no? Y en este caso eres parte de la sombra, pero en realidad no digo que tengas todo el mérito, pero bueno, hay una gran parte de que haces que el engranaje funcione. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Eso, muy bien la comparativa creo que haces de... Con artistas pasa eso, es decir, la gente, el público en general, las masas, ven pues eso, la imagen del artista, porque también está pensada y configurada un poco para eso, para que haya una cabeza visible a la que el mundo, la gente identifique y diga, vale, pues este artista me gusta, como me gustan sus canciones y lo valoro. Para que tenga algo a lo que agarrarse también un poco de cómo me gusta este artista y no, bueno, me gusta este artista en que trabajó con este otro y tal. O sea, como hace como más simple las cosas para el público en general. Pero es eso, lo que tú dices. Hay mucho trabajo detrás y todo gran artista tiene mucha gente trabajando para él. Eso, hablando del tema musical, normalmente uno o varios productores que tienen muchísimo talento y trabajan muy duro para que ese artista pueda estar a ese nivel y que, pues eso, que llegue a la repercusión que tenga, sea mundialmente famoso o famoso en su pueblo o lo que sea. Es un trabajo, sí, muy de estar a la sombra. Casi siempre fue así. Yo creo que es cierto que últimamente se está viendo una tendencia un poco más de exponer y valorar un poco más a los productores musicales. En ese sentido se está viendo, sobre todo en el género urbano, que ahora mismo está como comiéndose el mundo. Es decir, si vemos listas tanto de radios como charts de Spotify o YouTube, se ve una enorme presencia abrumadora de la música urbana y se ven muchas propuestas, muchas canciones en las que ya se está incluyendo al productor como artista de la canción. Es decir, si decimos, por ejemplo, sale una canción de J Balvin, pues se están viendo a veces, ya te digo, no siempre, pero a veces, pues si es el tema J Balvin, ya en el propio nombre, digamos, de los artistas de la canción sale J Balvin y sale Sky, por ejemplo, que es uno de sus productores. Se está viendo más exposición y más valoración de los productores. Pero bueno, yo no creo que sea algo 100% negativo. Ayuda a que, como te decía al principio, la imagen del artista sea como más clara y más definida, y al final la gente que está en la industria, los artistas, sí valoran a los productores, sí saben que son súper importantes, y a nosotros también es lo que nos interesa. Es decir, a mí no me interesa ser mundialmente famoso entre las masas, en el sentido de que
ellas no son las que me dan directamente el trabajo o ¿entiendes? ¿No? A mí me van a dar trabajo y a mí me va a interesar que me conozcan pues artistas. Entonces los artistas sí están enterados de quiénes somos los productores y quiénes tal. Entonces, no sé, la realidad es esa, de que estamos un poco a la sombra, pero tampoco creo que sea del todo negativo. Está bien, ¿no? Un poco la exposición y que se valore el trabajo, pero bueno, tampoco lo veo como algo súper negativo. Hablando de exposición, hasta hace poquito, que ahora más o menos estás en época de stand-by, por lo menos, de hibernación, tenías un grupo musical que se llama Traffic House, del que eras partícipe, y era un poco lo opuesto, ¿no? Visibilidad al máximo. Totalmente. Una vez más, seguramente la gente se hace una idea equivocada de lo que es, pero ¿qué diferencias hay como entre ser DJ y ser productor? Porque la gente piensa que es, entre comillas, lo mismo, es hacer música y ya está. Sí, a veces se tiende a confundir un poco la figura del productor y DJ, sobre todo en el campo más de la música más electrónica, digamos. Si hablamos de música más estilo pop o rock o otros géneros, sí que no hay lugar a dudas, pero como el DJ a veces se ve también como esa mezcla, también es cierto que eso, hay muchos DJs que son productores y hacen su propia música para pincharla y tal, bueno, como era el caso cuando yo estaba pinchando. Entonces, es eso, que yo ahora mismo decidí dejar un poco de lado esa faceta. Es una faceta que me gusta y me gustaba y me gusta, pero simplemente lo hice por centrarme más en la parte de producción. Como tú decías, es algo totalmente opuesto, es decir, en vez de estar en la sombra, estar delante de miles de personas que te juzgan ahí en el momento de lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal. Es totalmente opuesto y es algo que en principio también no... Para mí podía ser algo difícil porque yo soy algo tímido y va un poco en contra de mi personalidad, entre comillas, de que estás como pensando mucho en eso, ¿no? Que la gente te juzgue y diga, uy, si hago algo mal y qué van a pensar y tal, cuando en el campo de la producción también existe ese factor, pero claro, tú tienes todo el tiempo del mundo, digamos, y estás en tu casa o en tu estudio probando cosas hasta que estás realmente satisfecho con lo que hiciste y dices, vale, esto lo presento al mundo, ¿no? Pero de la otra forma estás expuesto ahí en el momento, en el instante, entonces es como la presión de, bueno, tengo que hacerlo bien ahora y si la cago ahora se va a ver y todo el mundo lo va a ver o lo va a escuchar o va a ver que... No sé, es muy diferente, pero... También me ayudó a comprender las cosas de otra manera en el campo de la música, eso a nivel electrónica y música urbana. Es importante estar en contacto con el público directamente y ver cómo reaccionan a unos tipos de canciones, otras, qué estilos funcionan mejor en cada momento. Es complementario, yo creo que está bien, pero bueno, en este caso yo ahora decidí apartarme un poco del mundo, de exponerme tanto ahí, no porque tuviese ningún problema ni estuviese mal, digamos, pero simplemente por el hecho de centrarme más en la parte de producción musical. Muy interesante eso, que ya no sé si la gente ya tomó nota, pero me parece increíble y que toda la gente consigue su camino, sea el que sea, y consigue una vida plena consigo mismo. Y es el de no estaba mal, o sea, es decir, estabas por lo menos bien, pero aún así decides desecharlo porque hay algo con lo que quieres estar mejor, o por lo menos, aunque incluso no estés mejor en ese momento, más centrado porque sabes que es y abandonar cosas que son bien por algo que es excelente, ¿no? Es en plan, eso, perseguir un poco tu sueño. Que introduciendo este tema, ¿no? En plan, ¿cuál es tu sueño? Ahora mismo, y desde hace un tiempo más o menos lo tengo visualizado. Mi sueño es eso, es dedicarme, como me estoy dedicando ya, ¿no? 100% a la música, poder vivir realmente como ahora de la producción musical, de trabajar con artistas, crear música, es algo que me apasiona. Realmente es mi sueño, ya lo estoy viviendo, simplemente lo que quiero y las expectativas que tengo es pues de poco a poco pues trabajar con artistas de más nivel y conseguir que mi música, pues si ahora la escuchan 4 millones, pues que en un futuro la escuchen 10 y después 100 y después 1000 millones. Es decir,
simplemente que si mi música, mi trabajo gusta, pues conseguir la mayor exposición posible para que si realmente a alguien le gusta, poder exponerlo, porque seguramente le va a gustar a más gente si realmente el trabajo es bueno. Entonces, podríamos decir como eso, como que el sueño un poco ya lo estoy viviendo, simplemente subir niveles a la hora de eso, de tener una mayor exposición y que pues más gente pueda disfrutar de mis trabajos, de mi música, de mis colaboraciones con artistas, etcétera. Sí, más exposición para que llegue a más gente. Uh-huh. Y cuando haces música, o sea, al igual que los artistas que cantan, es una obviedad que, bueno, para mí no era muy obvio hasta hace algo relativamente poco tiempo hablando contigo, uh-huh, que los productores también transmitís cosas y queréis hacer llegar cosas, sentimientos, ideas. Uh-huh. ¿Cuáles, si puedes generalizarlo, a lo mejor especificar qué buscas transmitir tú con la música? Yo creo que depende mucho de la canción y del artista. Esa es también como la labor del productor, es decir, de que tú, si no eres compositor, ¿no? Partiendo de la base de que no eres compositor o de que no vas a ser compositor en un proyecto, un artista, digamos, el proceso sería de que un artista, por ejemplo, te presenta una canción y te presenta una canción de forma en una maqueta, digamos, es pues su voz y una guitarra o su voz y un piano. Entonces, esa es la canción, ese es el esqueleto de lo que se va a crear. Entonces, tú, como productor, el trabajo es un poco analizar esa canción, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, qué quiere transmitir el artista, analizar qué quiere transmitir esa letra, ese artista, y con tus herramientas, con la selección de instrumentos, la elección del arreglo de la canción, a la hora de crear una mezcla, una producción vocal, pues transmitir esa idea, lo que quiere el artista. Es decir, yo creo que el productor evidentemente tiene un papel muy creativo, pero que ese papel tiene que ser sirviendo a la intención inicial del artista. Es decir, un buen productor yo creo que lo que hace es coger esa canción que te decía, ¿no? Esa idea inicial, ese esqueleto, y llevarlo al máximo potencial, de forma que eso que quería transmitir el artista, hacer que todo el mundo o la máxima gente posible, entre comillas, pueda entender ese mensaje y que le llegue de la forma más fácil posible. Es decir, una canción presentada así como maqueta, igual tú la expones al gran público y a mucha gente, aunque la canción es buena, no la acaba de convencer, pero con una buena producción haces que ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que quiere transmitir el artista, llegue mucho más fácil y se interiorice en ese público. O sea, que los productores sois como los megáfonos de la policía, ¿no? Un amplificador. Hace poco has tenido un proyecto exactamente así. Ha venido un artista amigo tuyo y te ha traído un proyecto para grabar con mucha más gente de muchas partes geográficas de la geografía española. Uh-huh. Cuenta un poco a los oyentes tanto el proyecto como cómo sería el proceso, ¿no? Desde el inicio hasta que la canción está terminada, para darnos un poco más de perspectiva de en realidad el trabajo que implica. Uh-huh. El proyecto del que hablas, que es de Maletas de Cartón, la canción Maletas de Cartón, pues eso, fue un proyecto muy interesante y surgió realmente la idea, pues eso, la canción la compuso Raúl Ben, que es amigo mío y trabajo con él en bastantes proyectos. Él estuvo en el casting final de Operación Triunfo de este año y en ese casting final, en la que quedaban pues 100 finalistas, digamos, pues él fue descartado, digamos, no entró en la academia finalmente, pero en ese casting final conoció a bastantes de los candidatos que estaban ahí, hizo amistad con ellos, entonces de vuelta del casting para casa se le ocurrió pues componer una canción que representase un poco esa sensación, las sensaciones que vivía, que tenía en ese momento, ¿no? Como en una parte decepcionado, pero por otra parte también contento por haber tenido esa experiencia, etcétera. Bueno, esa es la semilla de la canción. Entonces él compuso esa canción. Me la enseñó, como te decía antes, ¿no? De forma de maqueta, una voz y un piano de, oye, mira, compuse esta canción, ¿qué te parece? Me gustaría que pudiéramos hacer una producción en conjunto de esta canción
y contar con algunos de los artistas y amigos que conocí ahí, ¿no? en el casting. A mí me pareció, en primer lugar, muy buena idea por el tipo de proyecto, de conectar con muchos artistas y de diferentes partes de España y transmitir un mensaje, ¿no? con tanta gente. Y después por eso, porque la canción que me presentó me gustó, me pareció muy interesante. Entonces, así empezó el proyecto. Él después se puso en contacto con algunos de los amigos más cercanos que hizo ahí en el casting. Aceptaron de buen grado, a todos les gustó la canción. Al final son 14, si mal no recuerdo, son 14 artistas en total. Pues que cada uno interpretó una parte de la canción compuesta por Raúl. El proceso fue, pues eso, cada uno grabó en su localidad, ¿no? Donde vivía, grabó en un estudio, se fue a algún estudio cercano a grabar su parte. Y nos enviaron esas pistas de voz. Entonces nosotros, una vez teniendo esas pistas de voz, ya fuimos, realmente un poco antes de tener esas pistas de voz grabadas, ya con la maqueta, ¿no? que te decía inicialmente de Raúl, de la voz de Raúl, pues nosotros ya vamos creando, ¿no? Vamos creando cuál puede ser la instrumentación que mejor nos encaje con este mensaje que queremos transmitir y decidir pues si utilizamos una batería real o una batería electrónica, si es electrónica qué tipo de sonidos, si... ¿Cuál sería un poco la diferencia para los ignorantes como yo de poner una electrónica o una real? A ver, la diferencia fundamental es que por ejemplo, una batería real lógicamente, digamos, para mí por lo menos muy lógicamente, igual no para todo el mundo, tienes que grabarla. Eso suele implicar, evidentemente, un estudio capacitado para eso, que tenga una buena sala de grabación para baterías. Y después tener un buen batería, que sepa, ¿sabes? Que sepa capaz de eso, de grabar una pista de batería que encaje y que transmita lo que tú quieres. Es decir, que tú como productor le des unas indicaciones, ¿no? De, pues quiero que aquí la batería vaya de esta forma, aquí de esta otra forma, aquí que hagas unos fills, aquí que hagas, ¿no? Bajo tus indicaciones, y que él aporte, pues, su toque personal. En cuanto a la batería electrónica, no tienes que grabarla, lógicamente. Tú tienes unos samples que seleccionas. Lo mismo, la selección de samples ya es un mundo. Es decir, una batería que yo pongo un bombo y una caja, pues yo puedo elegir entre 1 millón de bombos diferentes y 1 millón de cajas diferentes. Es cuestión del criterio, ¿no? del productor, pues elegir si este bombo mola más o mola más el otro. Y no es que haya uno mejor o peor, simplemente que en esa canción en concreto pues va a pegar más este o el otro. Pues son cuestiones de criterio y de gustos. La diferencia fundamental en el resultado, podemos decir que, pues eso, con la batería tocada real, tiene una parte como más orgánica, ¿no? Más evidentemente realista, y con la electrónica no tanto, pero la electrónica también pues suele conseguir un efecto como más contundente, ¿no? Podemos conseguir un efecto más contundente de los ritmos. Es cuestión de criterio y de a dónde quieres llevar una canción. Hace unos años te hice una entrevista cuando empezaste con este grupo del que hablábamos antes, Traffic House, y en algún punto te preguntan sobre quiénes son tus máximos referentes o algo así, y uno de ellos que nombras es Juan Magán. Y hoy en día tienes una canción que has producido en su sello discográfico. Uh-huh. ¿Cómo eran un poco tus pensamientos y tu visión de Juan Magán aquella? O sea, en plan, ¿cómo pensabas hacia él como ídolo, entre comillas? Uh-huh. Y cómo ha ido evolucionando todo y cómo te sientes ahora al haber dado este primer paso como en ese nuevo mundillo y uh-huh. todo esto. La verdad que, lo primero, yo no recordaba esa entrevista que mencionas, pero sí que la recuerdo ahora. Y es cierto, para mí desde hace bastantes años, cuando me empezó a gustar más e interesar la música latina, urbana, digamos, que él inmediatamente se convirtió en un referente, porque es que aquí en España fue, en España y en Latinoamérica, pero aquí fue como el precursor de todo. Es decir, hubo un momento en el que casi exclusivamente solo estaba él aquí sonando en ese estilo de música. Él creó el llamado electro latino, ¿no?
y aunque ahora está como... Hay mucha más gente haciendo ese género, o ahora se lleva más el reggaetón, otros géneros, pero bueno, él fue muy precursor y eso, hubo un momento en el que era prácticamente solo él. Entonces creo que como para mí, para muchos DJs y productores fue un ídolo, como lo puede ser ahora, pero que era como casi el único referente de decir, buah, es que esto mola un montón y además es que casi no tiene competencia, entre comillas, es como no hay competencia. Entonces... ahí fue lo que me empezó a llamar la atención un poco de él. Y yo, o sea, para mí la visión es la misma. A pesar de que ahora conozco muchos más artistas y hay muchas más variedades de estilos y me gustan muchos otros artistas, para mí sigue siendo un ídolo en ese sentido por todo lo que ha logrado y sigue logrando con sus canciones. O sea, creo que no hay nadie en España que no conozca a Juan Magán y, como digo, en España, en muchos otros países de Latinoamérica. Entonces, para mí es eso, no un ejemplo a seguir, entre comillas, de decir, wow, este tío que empezó también un poco de la nada y que sonaba aquí, que pinchaba aquí en los mismos sitios que estaba pinchando yo, ahora es un artista mundial y gigante. Entonces es una gran referencia, sigue siéndolo, como te decía. Claro, para mí la oportunidad de poder trabajar con él fue algo brutal y que me hizo cambiar un poco la perspectiva, como de darte cuenta y de pensar y decir, bueno, a ver, no lo sé, pero igual si esta persona, no, que para mí es y era un ídolo, valora mi trabajo y le parece interesante como para, ¿sabes?, lo suficientemente interesante como para colaborar y sacar una canción, igual estoy haciendo las cosas bien. No, como te da un punto de confianza y de decir, oye, esto está bien, ¿no? Las cosas van pintando mejor, parece que... Eso, a ver, tú puedes creer más o menos en ti mismo, ¿no? Pero hay determinados factores como eso, que alguien que es tu ídolo valore lo que estás haciendo, pues, ¿sabes? Te da como un empujón, y para mí lo fue. Entonces, súper orgulloso de eso. Yo lo había conocido en persona ya anteriormente, pero eso, de forma en un concierto, como me conocía a mí, he conocido a un montón de gente, ¿no? O sea, nada especial. Pero a partir de ese momento hubo un poco más de conexión. Y, por ejemplo, otro momento que fue determinante un poco para mí en ese sentido de darme confianza fue la última vez que estuvo aquí en Galicia, que vino a Queen a pinchar, y eso estaba, o sea, hizo prácticamente un sold out de la sala, estaba la sala a reventar y él puso la canción, presentó la canción, me presentó a mí, presentó a Dumore, que también forma parte del proyecto, y para mí eso también fue algo, ¿sabes?, otro empujón de entusiasmo, de eso, de decir, buah, es que yo lo estoy viendo aquí como, ¿no? Como, está delante mía. Como mi ídolo y me está presentando a mí como, ¿sabes? Como que hice la canción con él. Aún no me lo creía en ese momento. Pero nada, lo que podría decir es eso, lo que te acabo de contar. Para mí sigue siendo una referencia, un ídolo, y fue muy importante por el hecho ese de darme un empujón de autoestima y de confianza. Recuerdo una conversación contigo poco después de sacar ese tema y no recuerdo exactamente la fecha, aunque bueno, si salió hace un año, pues debió ser hace 9 meses o algo parecido, pero sí que estamos tomando algo y hablando de esto de uno mismo no se da cuenta de lo que va creciendo, incluso de estatura, o lo que va engordando, porque se ve todos los días y los cambios, como en todo, siempre son muy pequeños, pero que venga alguien de fuera y de esta forma se gane, o sea, ser reconocido, siempre de una forma u otra infla un poco el ego, pero lo bueno es sacar la lección de, pues mira, todo esto que he ido haciendo, escalando, que yo no me di cuenta, y otra gente que sí me está diciendo en plan, oye, lo haces bien. Y es importante, me parece a mí. Sí, es súper importante. Ya te digo, con ese caso en concreto fue muy especial para mí por lo que te digo, porque no es, entre comillas, una persona cualquiera, al menos para mí, porque es una referencia, ¿no? Pero también me pasó cuando, a menor escala, cuando empecé, pues eso, o sea, llevo mucho tiempo produciendo música y grabando a gente, mezclando, haciendo un montón de cosas, pero cuando empecé realmente a ponerle un precio realista al trabajo que estaba haciendo y de ver que la gente estaba totalmente dispuesta a pagar por ello, ¿sabes? De decir, bueno, ¿sabes? Casi como
encantado, ¿sabes? Encantado. También te hace valorar eso, lo mismo de decir, pues si la gente está tan dispuesta a pagar por ello y no le importa para nada porque le parece que totalmente lo vale, incluso que vale más, también es ese empujón de autoestima. O cuando un cliente, pues eso, que tú ya hiciste un trato con él, con el precio que sea, el valor que sea, del trabajo que sea. Tú le entregas el trabajo y te dice, ¡buah! Es que esto está genial, es que esto me encanta, o, ¿sabes? Increíble. Esas cosas son las que, como te digo, igual una persona de la calle cuando escuche la canción igual no sabe que la hiciste tú o no te lo va a decir de esa forma, pero eso, que el cliente, que él conoce, como te decía, él conoce esa demo que te presenta, ¿no? Esa idea. Entonces, la canción ya la conoce, pero de repente escucha como tu versión, ¿no? Tu parte, la parte que tú le aportas en la producción, y que realmente valore ese cambio y sepa decir, ¡buah! Es que esto es otra cosa, ¿sabes? Parece otra canción. Eso también son empujones, ¿sabes? Es lo que te hace ser realista un poco, como tú decías. Igual si no te lo están diciendo, tú estás creciendo igualmente, estás evolucionando, estás aprendiendo siempre, pero esos son como detalles, ¿no? Que te hacen valorar y decir, bueno, pues si lo dicen ellos, igual como es que cierto. Lo consolida un poco también. Sí, lo consolida más. Y a pesar de que esto que dices que te da un empujón, no es un empujón, o sea, me gustaba hacer este matiz porque no es un empujón de que de golpe un día aprendas mucho más ni nada, simplemente un poco de reconocimiento. Exacto. Y otras cosas que me venían a la mente, preparando un poco esta conversación, es, bueno, tú con este estudio en el que estamos grabando ahora, que estamos de hecho físicamente grabando, se me ha ido un poco, pero lleva montado desde que tienes unos 15 años, yo creo, 13, hace 13 o 14 años se montó. Y cuando teníamos 18 años, yo recuerdo como ibas a una discoteca donde te dejaban poner música sin pagarte, sí, y tú ibas encantado porque así podías trastear un poco con esas nuevas máquinas y cosas que tú no tenías en tu casa, sí, y podías jugar con ellas, a pesar de que no habían llegado ni siquiera las camareras todavía al local, porque yo me acuerdo que siempre que salía con unos amigos, íbamos ahí, era en plan, la primera copa de la noche vamos a visitar a Sete, y siempre estaba vacío, y tú estabas ahí jugando y te daba igual de que estuviera vacío, o sea, que nadie se diese cuenta, que no te pagasen, porque tú tenías muy claro lo que querías, o a lo mejor no tenías muy claro, pero ibas ahí día tras día, y a pesar de que son detalles y parecen absurdos, me parece muy importante nombrarlos porque eso es lo que marca la trayectoria. O sea, es una trayectoria. Sí. No son, a pesar de lo que dices, ¿no? Esto me hace consolidarme, esto me hace crecer o creer más en mí. Es una evolución de muchos años. Sí, o sea, totalmente de acuerdo en lo que dices. Yo en ese momento no lo veía como lo veo ahora ni como tú lo estás contando, ¿no? Pero ahora sí que lo veo con una perspectiva diferente. Y es eso, yo pues en ese momento tampoco tenía tan claro que, ¿sabes? Que yo quisiera dedicarme a ser DJ o a ser finalmente productor musical. No lo tenía claro para nada. Yo simplemente veía eso, que era algo que me gustaba mucho, que me llamaba mucho la atención, y era eso. O sea, yo no pensaba en, no, bueno, no voy a ir porque no me pagan o me pagan poco, o porque, es que voy a ir ahí y no hay nadie. Es en plan, no, yo quiero ir porque me gusta. Claro, o sea, yo pagaría por hacer esto, ¿no? Claro, exacto. Es como al contrario, ¿no? Yo, genial porque puedo estar aquí practicando, probando estos aparatos que yo no tengo, no me puedo comprar, y es eso, era como una oportunidad de probarlo y de experimentar y de ver si realmente me seguía gustando y me seguía apasionando. Y bueno, en ese caso así fue. Poco a poco yo veía que me gustaba y cada vez me fue gustando más, y al final se fue eso, evolucionando, ¿no? Como te decía antes, pues pasas del punto de casi querer pagar porque te dejen hacerlo, a después que ya al revés, ellos digan, ven por favor, te pagamos tanto, queremos hacer, ¿sabes? Que hagas una sesión. Bueno, pero es eso, inicialmente lo que está guay es eso, es que tú vayas porque sea tu pasión, o porque igual en ese momento no lo sabes, pero que en ese momento te apasione, ¿no? Te llame la atención y digas, oye, yo esto quiero hacerlo, a ver qué pasa, a ver si me sigue, ¿sabes? En el momento que haces algo gratuitamente, todo va a ir genial, porque en plan no lo haces
por nada más allá de hacerlo. Claro. Y eso implica que da igual el resultado, entre comillas, porque Claro. tú lo que quieres es hacerlo. Sí, sí. Una de las finalidades de este podcast es también darle a la gente herramientas o hábitos o rutinas. Y hay algo de ti que admiro también, que es tu metodología con las cosas. Por lo menos por lo que he visto de ti en lo que trabajas. Y recuerdo una conversación en la que me comentabas que estabas montando algo y que te volviste loco para poner como... Lo que yo entiendo, pues todos los iconos de dónde están las baterías, lo que nombras un poco antes, todos los aparatos de la música que vas a usar para montar la canción y tardaste horas en montar eso y luego la canción la montaste súper rápido porque estaba todo ordenado. Ya. Y me parece un concepto extraordinario que es el de tener todo listo, lo que le decía, no sé si era Lincoln, que decía, si tuviera 10 horas para talar un árbol, me pasaría 9 afilando el hacha. Y lo admiro mucho porque a pesar de que es algo que estoy mejorando y creo que estoy mejorando muy bien, lo mejoro mucho porque era horrendo yo en eso. Yo era el mítico de trabajar duro y ya está. Yeah. O sea, yo estoy seguro que he jugado cientos de horas de póker donde he ganado el 1% de lo que podría ganar porque estaba jugando súper cansado. Ajá. Y en otras áreas se prima y se paga y en otras te destruye, como es la mía y seguramente la tuya. Sí, también. ¿Qué tipo de herramientas de este estilo utilizas? ¿O cómo planteas cuando vas a trabajar todo? Pues eso, respecto a lo que dices, es muy importante para mí en las sesiones de producción, de grabación, el orden. Porque, claro, a ver, una cosa es que inicialmente tú pues estés creando una idea y en ese momento, vale, no es muy práctico o muy cómodo ponerse a ordenar todo, porque eso puede hacer que pierdas un poco la inspiración, el flujo de ese momento, ¿no? De si de repente estoy con el teclado y se me ocurre una idea, una melodía, pues en ese momento no voy a ponerme a nombrar la pista y ponerle pista de piano y ponerle el icono del piano y no sé qué. No ser tan meticuloso con eso. En ese momento es pues el momento de inspiración y tiene que ir todo rápido y dejarte llevar pues por lo que te está saliendo, ¿no? Eso es totalmente cierto y creo que eso está muy bien. No tenemos que frenar esa creatividad en ese momento. Pero después, cuando digamos esa parte más de inspiración, más súper creativa, ya ha pasado, digamos, y yo creo una idea y digo, vale, esta idea pues me gusta, la voy a desarrollar, voy a hacer una producción con esto, voy a llevar esta canción a su punto final. Ahí sí que me parece muy importante el orden. No digo un orden súper minucioso de obsesionarse con eso, pero sí que haya un orden, porque como tú decías antes, cuando optimizas esas cosas, después te ayuda a trabajar mucho más rápido. Y evidentemente mientras estás trabajando en el proyecto, pero en cosas como esta de la producción musical, muchas veces pasa que después, meses después, pues por lo que sea, tienes que abrir el proyecto de nuevo. Entonces, si está todo totalmente desordenado como lo hiciste, vale, tú en el momento lo entendías porque estabas justo trabajando en ese proyecto, pero lo abres dentro de 2 meses y no entiendes nada. O sea, te vas a pasar 2 horas solo entendiendo qué es esto, qué es esta pista, dónde están las voces. ¿Tienes cara de qué te ha pasado? En algún caso, pero ahí sí que reconozco que yo en general fui bastante meticuloso y ordenado con esas cosas. Más que me ha pasado personalmente, lo he visto en otros productores y otra gente, que ya te digo, bueno, cada uno tiene su metodología, pero me parece que es mucho más práctico eso, en el momento de creación, sí, dejarte llevar y no preocuparse por tal, pero después ordenar, por eso, porque dentro de 2 meses tienes que abrir para sacar una mezcla diferente que te pide el cliente o se va a hacer un remix de la canción y tienes que exportar las pistas y tal, y está todo ordenado, entonces lo abres, entiendes perfectamente el proyecto y tocas 2 cosas y ya tienes ese cambio que tú querías. Y de la otra forma no vas a entender nada, vas a tardar un montón en entenderlo, igual te va a hacer cometer errores, volver atrás, o sea, mucho menos eficiente. Bueno, los errores son buenos, ¿no? Dicen por ahí falla con éxito. Sí. Es súper interesante porque al final siempre se simplifica todo a... Hay una parte creatividad, bueno, como dices, ¿no? Creatividad es fluir
y luego una de gestión. En el póker es una parte de jugar y es aplicar lo que sabes y ya, y otra parte de estudio y análisis. Y en la vida lo mismo, en plan, cuando corres la maratón no es cuando estás viendo cómo pisas, eso lo haces antes. Eso lo haces antes. Hay otra cosa que me comentaste una vez, ya que hemos hecho o me has ayudado con algunas cosas en estos últimos años, y darte las gracias por ello, una vez más, porque siempre me salvas el culo. De hecho, hay una anécdota muy buena de hace muchos años, ahora ya no hago estas, aunque a veces te sigo enviando mensajes por cosas que después cuando me lo explicas digo, joder, lo he puteado un poco por esa tontería. Pero recuerdo una vez tenía tanto el automatismo de acudir a ti, a lo mejor con 15 años, de preguntarte por cosas, que te saqué una foto a la pantalla y te envié la foto pues, por Messenger o por móvil, no recuerdo, y me dijiste, tío, solo tienes que darle a OK a ese mensaje. Sí, algo como súper evidente. Había saltado un mensaje de 2 líneas y decía, por favor, presione OK si acepta, bla, bla. Sí. Y fue en plan de, vaya, me estoy pasando, ¿no? Pero una de las cosas que me contaste es que cuando vienen los artistas aquí a grabar a tu estudio, vienen y lo hacéis súper rápido, porque ellos ya vienen preparados. Y aquí es eso, es hacer la maratón, pero son 4 horas o sea, una maratón, no sé, 4 o 10 horas, lo que sea, pero la preparación son decenas de horas. Y el artista lo mismo, ha practicado durante meses, viene aquí y a lo mejor a la primera ya le sale y dices, bueno, grabamos 5 más por si acaso. Por si acaso y para, sí. Respecto a eso también está un poco la diferencia que te decía antes de si es un proceso más de la parte creativa de la canción o de si es ya como, digamos, la grabación final. Entonces, si es la parte creativa, es decir, pues yo que la canción no esté compuesta, ¿no? Me refiero. Yo creo una idea, una instrumental, pero no hay una letra compuesta, ¿no? No hay una melodía compuesta. Entonces sí que se hacen muchas veces sesiones para crear la canción, para componerla. Entonces pues viene el artista o viene el artista igual con algún compositor con el que trabaje él o lo que sea, y sí que se hace una sesión, pues que puede ser una sesión larga, 3 horas, 4 horas o las que sean, en la que es más en ese proceso de creativo, de dejarse llevar, probar ideas, melodías, probar letras que podrían encajar, y eso sí que es más largo, pero es... como decíamos antes, a la hora de yo creo algo, ahí es dejarse llevar y ver lo que puede funcionar y lo que no. Pero después de esa, digamos, de esa sesión, si la hay, o sesiones, cuando la canción, digamos, ya está compuesta y decimos, vale, ahí pues se grabaron unas voces de referencia, una idea, y decimos, vale, esta melodía está bien, pues igual en otro momento el artista en su casa o un compositor le pone letra a esa melodía. Cuando eso está hecho, entonces sí que es lo que tú decías de, vale, vamos a grabar la canción. O sea, ahora sabemos la canción que queremos grabar, tenemos la letra, tenemos las melodías, tenemos todo. Entonces ahí sí que es, vale, sesión de grabación de voces. Viene aquí el artista ya lo tiene interiorizado, o debería tenerlo. Siempre un artista profesional trabaja de esa forma. Es eso, no viene a probar, a ver cómo era la letra, espera que... No, ¿sabes? La letra pues tiene que estar interiorizada, la melodía que va a hacer interiorizada, y es eso, es como tú decías, que tiene que ser una cosa de que tú grabes y en una toma la canción está. Que después, lógicamente, no se suele hacer así, pero tú tienes esa posibilidad. Lo que haces es grabar varias tomas, por ejemplo, y probar intenciones diferentes, probar cosas diferentes. Eso está bien para... Como decíamos al principio, intentar que la canción se lleve a su máximo potencial, y si el artista pues lo canta con una intención, igual transmite más o transmite menos, va a favor del mensaje que quiere transmitir o en contra. Eso sí está bien matizarlo a la hora de grabar, pero es eso, ya se tiene que venir con los deberes hechos a la hora de la grabación, no venir aquí a probar la letra, uy, cómo era aquí, o cómo era esta melodía, o cómo tal. A la hora de trabajar con artistas, ¿cuál crees que es el error más común por su parte? Quizás te diría, sobre todo con artistas nuevos, un artista más consolidado pues es otra cosa, pero con artistas nuevos es el no ser ellos mismos. Me parece el error súper común. Es decir, que pues eso, no están muy acostumbrados quizás a hacer muchas canciones o a grabar muchas canciones, o nunca trabajaron con un productor que realmente les guiase, les enseñase un poco en eso. Intentan ser alguien que no son.
lógicamente todos estamos influenciados pues, por la música que escuchamos, ¿no? Y a los artistas nuevos, ya te digo, les pasa mucho pues que viene aquí un artista a grabar y tenemos ahí una cosa preparada o me enseñó una idea y le digo, vale, venga, vamos a grabar una toma de prueba y canta y no es él, ¿sabes? De repente es Bad Bunny. Y es como, a ver, últimamente con Bad Bunny además pasa mucho. A ver, yo sé que creo mucha tendencia, pero es eso, cada artista creo que tiene que ser el mismo. Entonces, tú tienes que ser como eres tú. Yo siempre le digo, ¿no?, a los artistas, en plan, yo entiendo que te guste Bad Bunny, a mí también me gusta y el estilo que tiene, pero tú no puedes intentar imitarlo a él, porque imitando nunca vas a ser tan bueno como él. Él es único, igual que tú eres único. Tú tienes que sacar lo mejor de ti y cantar de una forma natural y de la forma que tú sepas. Eso es lo que va a ayudarte y va a hacer que tú te puedas definir como artista, es decir, porque si no vas a ser siempre como la copia de Bad Bunny o la copia de J Balvin o lo que sea, y copiando nunca vas a crecer tanto como siendo tú mismo. Esto nos deja en que el camino de cada uno, bueno, aparte de que es único, como es obvio, es súper importante. ¿Hasta qué punto crees que es, entre comillas, obligatorio para un artista, bueno, no necesariamente para un artista, pero los artistas supone que tienen más expresión que en otras profesiones? Por ejemplo, y sin despreciarla, por supuesto, una cajera de supermercado, su expresión personal no implica tanto en la empresa como implica en un artista cantando, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que tiene impacto y es necesario exponerse o variar las experiencias en la vida para un artista o para alguien que necesita eso, contra más el mismo sea, mejor? Pues un poco en la línea de lo que te decía ahora. Yo creo que cuanto más personal sea, mejor. En el sentido de que eso lo haga único. A esa persona la haga única. Y que si tú transmites un mensaje, quieres transmitir un mensaje con una letra determinada, no sea, aunque hables de lo mismo que igual otro artista o otras canciones, porque, a ver, lógicamente, pues hay tanta música que hay muchos mensajes que son, entre comillas, repetidos o temas que son muy recurrentes o muy utilizados, por supuesto. Pero lo que te va a diferenciar de esas 100 canciones que ya hay es que tú lo cuentes de tu forma más personal. ¿Y qué es eso? Es como, pues, si tú quieres contar que tú fuiste a la playa, vale, todo el mundo fue a la playa y cada uno, todo el mundo fue a la playa. Si lo cuentas de forma genérica, no te va a aportar nada. A la gente no le va a aportar nada porque ya se sabe la historia de fui a la playa y me bañé. Pero si tú cuentas tu experiencia totalmente personal, pues con más detalles, con más como tú lo viviste, es lo que puede diferenciarle, decirle, vale, es la historia de ir a la playa, vale, muy bien, me suena, pero no, es como contada desde esta perspectiva concreta y pues con detalles y cosas que no le pasaron a todo el mundo, que solo le pasaron a él. Un poco, pues eso, en una canción yo hablo de una relación que se acabó por el motivo que sea, pues cuanto más personal o cuanto más lo diferencio, cuando doy unos detalles, lo diferencio un poco del resto y lo hago personal. ¿Qué te hace a ti único? Esa sí que es difícil. Esa es difícil. Pues, no sé, no sabría decirte. Yo creo que un poco en relación con lo que acabas de decir, para mí todas las experiencias que he vivido a lo largo, pues eso, de mi vida en general y de mi carrera musical y como DJ, me hacen ver las cosas de una forma, me hacen ver la industria musical, la música en sí, de una forma en concreto. Esto hace que pues yo escuche una canción y me transmita una cosa, o que yo pruebe a hacer una melodía y a mí me encante y me llame la atención de una forma, y que, pues eso, otra gente igual esa melodía inicialmente no le va a llamar la atención. ¿A dónde quiero llegar? Pues eso, que mis experiencias hacen que, pues con toda la música que he escuchado y las vivencias que he tenido, una melodía a mí me llame la atención y diga, esto creo que es bueno y lo voy a dejar así. Y esta va a ser la melodía que va a salir en la canción. Y otra persona con otras experiencias en la vida, musicales y lo que sea, habría creado otra cosa diferente. Entonces, te hace único, pues eso, que tu criterio te diga esto está guay, esto mola, o que
digas, no, esto no me gusta, lo voy a cambiar. Igual para otra persona, con unas experiencias diferentes, se habría quedado con otra opción. Entonces, pues te identifica un poco, creo, que me puede hacer único, pues como a otra gente, ¿no? Todo lo que has vivido y lo que te hace crear tu criterio y tu forma de ser para decir, esto me gusta, esto lo vamos a sacar o esto no. Es algo que de hecho te iba a preguntar antes, lo que pasa es que más o menos lo respondiste ya y no lo hice. Y es que mi opinión, sin que nadie me lo pregunte, es que tu trayectoria con Traffic House como DJ va a tener más impacto del que parece, o sea, más allá de el impacto que ha tenido para ti en tu vida en esa época, al darte otra perspectiva de las cosas y otro entendimiento que no tanta gente tiene, porque sí que seguramente mucha gente que produce ha pinchado música, pero a pesar de que no has pinchado a nivel internacional super top, sí que has pinchado a un nivel muy alto y de hecho el no querer escalar ha sido, yo creo, también porque has estado dividido entre producir y pinchar y porque nunca ha sido tu objetivo y aún así el éxito ha sido notorio. Entonces, como bien dices, la experiencia, y contra más experiencias únicas y diferentes, si tienes una experiencia que solo tiene el 1% de la población y tienes otra que solo tiene el 1% y otra que solo tiene el 1%, es difícil que ese 1% de cada sector haya tenido las tres. Entonces eso te hace más y más único. Sí. ¿Hay algo que no te haya preguntado pero que consideres que es importante o que te gustaría compartir? Ahora mismo no sé, o sea, es decir, con las cosas que me has preguntado creo que hemos compartido y valorado bastantes cosas de la perspectiva de mi mundo y de lo que es un poco mi trabajo y también pues, lo que me ha llevado hasta aquí, el porqué, que es eso, ¿no? Lo que decíamos al principio, la pasión de algo que te llame la atención y que tú no pienses en... Yo en ningún momento, cuando empecé a grabar a mis amigos aquí en el estudio, pensé inicialmente que me iba a dedicar a eso, ¿sabes? Era como, pues me gusta la música, me llama la atención. Inicialmente lo que más me llamaba la atención era el hip hop, el rap, y pues me encanta esta música y tengo aquí, unos amigos que les gusta rapear, pues vamos a hacer algo, ¿sabes? Aprender a ver cómo se instala un programa de estos en el ordenador y cómo se graba y qué se puede hacer con las voces y todo, ¿no? Y hacerlo por eso, por gusto. ¿Sabes? Por decir, pues a mí me encanta esta música, a ver cómo, ¿sabes? Esa experiencia de crearlo tú mismo y de pues hacerlo con tu visión, ¿no? Y creo que eso es súper importante que veo, como te decía, ya lo comentamos un poco, pero me gusta decirlo muchas veces a la gente, el hecho de que se dejen llevar por las cosas que realmente le apasionen y que luchen por ellas, aunque no le vean una salida clara o ¿sabes? Como un futuro claro inicialmente. Realmente yo creo que eso es la realidad. Es decir, es muy raro que de repente te apasione una cosa y digas, claro, es que como esto me gusta, voy a hacer así, 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 ya tener todo súper claro y decir, hago así, así y ya está, y listo. Y tengo un éxito brutal y todo sale fantástico y genial. Creo que eso es muy, muy, muy raro o casi imposible. Pero si te dejas llevar por eso que te apasiona, pues eso, vas a estar trabajando y aprendiendo y investigando sobre todo eso que te gusta de una forma cómoda, vas a estar a gusto haciendo eso y evolucionando. Entonces, poco a poco, como decías tú, casi inconscientemente, vas a crecer en ese campo que sea el que te llame la atención y eso te va a poder llevar a conseguir ese éxito, conseguir triunfar un poco en el campo que a ti te guste. De la otra forma, si intentas dedicarte o intentas hacer algo porque dices, es que esto igual tiene más posibilidades. No tiene más posibilidades, creo. O sea, las posibilidades no las creas tú en el sentido de estar ahí siempre porque te apasiona hacerlo. De la otra forma, si no lo estás haciendo a gusto, no lo estás haciendo con pasión, vas a estar como forzado y siempre forzando de, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y no que te salga. Entonces creo que es importante eso. ¿Hay algún tropiezo, fracaso, fallo que quieras compartir con nosotros? ¿Y qué expectativas tenías? ¿Cómo se acabó desarrollando? Es decir, cómo no se cumplió y qué lección sacaste de ese tropiezo.
Hombre, tropiezo así en concreto, digamos, algo muy, muy grande, muy llamativo, tampoco sabría decirte. Lo que, un poco en relación a eso, lo que sí podría decir es eso, como hablábamos antes, un poco de la evolución que tú no vas percibiendo en el momento. Pues a mí me pasa mucho. Me pasó también en el campo del DJ y a la hora de pinchar y tal, después de años aprendiendo, pensar, ¿no? Y reflexionar y decir, buah, yo antes hacía esto. O por ejemplo, ver gente nueva, ¿no? Que pincha y decir, es que ¿por qué hace esto? Esto está mal. Y pensar y decir, bueno, yo también lo hacía. Es cierto que yo también lo hacía. Entonces, ¿sabes? Va en relación, ¿no? Tú en el momento no lo ves como esto está mal o esto puede ser un error o puede... Pero bueno, vas evolucionando y después sí lo ves y dices, bueno, esto estaba mal realmente. También eso implica que estás evolucionando. Y en el campo de la producción lo mismo, de escuchar, ¿no? Canciones, cosas que hiciste hace años, incluso hace meses, y ver como fallos o errores o, ¿sabes? Ver cosas que dices, ostras, esto para mí ahora no está bien o esto está mal. Es eso, creo que no lo ves igual directamente, es difícil, ¿no? Como tú bajo tu criterio pues vas a hacer ahí tu canción o tu sesión, ¿no? Por ejemplo, como en ese momento te guste, pero sí que es cierto que si evolucionas y vas aprendiendo después con más perspectiva, vas a decir, vaya, yo en ese momento no entendía, por ejemplo, por qué esta canción no gustaba y ahora lo escucho y digo, igual era esto. igual la gente tenía razón y esto no estaba tan bien. Lo ves con otra perspectiva. Sí, al final seguramente los microfallos repetidos de forma consistente sean mucho más dañinos que el gran fallo, porque aparte no le prestamos ni atención ni se les mira tanto. Un valor o un principio. Un valor que impere en tu vida, pues como podría ser la lealtad o... Yo diría la disciplina. Curioso, como lo nombraba antes, también es algo que yo diría de ti. De hecho, cuando te planteaba la pregunta anterior de los errores, yo pensaba en plan, Sete no se expone hasta un nivel demencial que pueda tener un gran batacazo por lo general. Y en parte creo que también tiene un poco que ver con la disciplina, bueno, porque se lleva a todas las áreas. Y la última pregunta es, ¿de dónde aprendes? Aprendo de muchas fuentes, es decir, en relación a lo que te decía antes, cuando estás haciendo algo que te apasiona, te gusta mucho aprender y aprender cosas nuevas y evolucionar. Entonces, en este caso, veo un montón de tutoriales en YouTube de producción que puedes decir, guau, pero llevo 10 años produciendo, ¿qué vas a aprender? ¿No? ¿Sabes? O sea, aún hay muchísimas cosas que aprender y como muchos campos, supongo, casi todos, pero evolucionan rápido y siempre hay tendencias nuevas, cosas nuevas que puedes incorporar. Eso, veo muchos tutoriales de YouTube, luego vídeos, cursos que no son gratuitos, pero que son muy especializados, que merecen totalmente la pena, digamos, pagar una cantidad por ellos, porque son eso, pues cursos, cosas de productores o de ingenieros de mezcla muy, muy reconocidos que te aportan un montón. Y es eso, o sea, continuamente aprender de eso, de cosas concretas, digamos, de aprendizaje, de un tutorial o una especie de clase, masterclass, curso, lo que sea. Y también aprendo mucho de escuchar música, o sea, escuchar lo que está sonando. Es decir, en los géneros que a mí más me gustan y los que me gustan hacer, y de otros géneros. Es decir, yo suelo trabajar sobre todo música urbana y algo de música electrónica, pero pues también me apasiona mucho, por ejemplo, la música de bandas sonoras, y que en principio tú puedes decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que vas a hacer tú luego? Vale, yo no voy a hacer una banda sonora, pero siempre se aprenden cosas o sea, todo, entre comillas, está relacionado y tú puedes incorporar un elemento más típico de banda sonora en una canción y eso te hace, pues como decíamos antes, diferenciarte, porque es algo, ¿sabes? Igual no tan habitual y que te diferencia. Entonces,
eso, aprender de muchas fuentes y una que parece eso como súper básica o como dices, bueno, ¿qué vas a aprender de ahí? Pues sí, solo escuchar canciones, analizar canciones. Cuando entiendes un poco cómo funcionan, ¿no? Analizarlas y decir, ¡buah! ¿Qué está haciendo este productor aquí? ¿Qué elementos utiliza? ¿Cómo los utiliza? Se aprende un montón solo escuchando música. Bueno, pues ha sido un placer conversar contigo. Yo creo que si hubiéramos cogido a lo mejor fragmentos de conversaciones en los últimos años, habríamos montado un podcast parecido en el fondo. Aunque bueno, obviamente las conversaciones privadas y cuando vas por ahí pues no son tan congregadas. Pero bueno, ha sido un placer charlar contigo. Compartes un Igualmente, poco ya los te digo. insights de la cara que no se mira, porque ahora, para todos los oyentes, cuando escuchéis música hay un equipo gigante detrás. Y una de las piezas clave es un productor, que es el que pone todas las piezas juntas. Es que es literalmente el director de como las películas. Así que, bueno, ha sido un placer, tío. Igualmente, ya te digo, gracias por invitarme al podcast. Bueno, y tú por invitarme a tu casa. A tu casa. Y bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Ete. Chao, chao. Chao, chao.